Para iniciar, ¿verdad? Voy a presentarme. Mi nombre es Emerson Jeffrey Martínez Portillo y hoy vamos a hablar acerca del virus de la varicela zoster. Entonces, con mi compañera Jennifer Melissa nos hemos repartido una sección, ¿verdad? Entonces yo voy a iniciar, yo voy a dar inicio a esta exposición, ¿verdad? Y para iniciar vamos a hablar acerca del primer punto, que sería acerca de la descripción del agente. Vamos a decir que este virus pertenece al género de varicelovirus. Este género a su vez pertenece a la familia de los Herpesviridae, que está compuesta por unas 18 especies. Vamos a decir, ¿verdad?, que entre todas las especies el genoma del virus varicela zoster es el más pequeño de todos los miembros de su familia, ya que se compone de 70 genes que se expresan en su totalidad cuando la infección llega a su etapa de la lisis celular. Los genes se agrupan en tres clases, al igual que el virus del herpes simple, que podemos decir que la primera sería inmediato a temprano, ¿verdad?, tempranos y tardíos, y son responsables de sintetizar proteínas que se van expresando en cascadas bien reguladas. Entre las proteínas estructurales son de importancia las glicoproteínas, que son capaces de estimular la respuesta inmune, siendo por lo tanto de gran significado en el control de la resolución de la infección. El virus de la varicela zoster produce dos síndromes. Vamos a mencionarlos, muy importantes, ¿verdad?, que serían los clínicos diferentes, ¿verdad? Dos síndromes clínicos diferentes, que sería la varicela y el herpes zoster, que más adelante mi compañera lo va a ir hablando más detallado acerca de estas dos enfermedades en el cuadro clínico. Pero hablando un poco general acerca de estas enfermedades, podemos decir, ¿verdad?, que la varicela es una infección universal y sumamente contagiosa, ya que suele ser una enfermedad de curso benigno. En la infancia se caracteriza por exantema vesiculoso y al reactivarse el virus varicela zoster, latente, lo cual es más frecuente después del sexto descenso de la vida. El herpes zoster se presenta como un exantema vesiculoso circunscrito a un dolema, ¿verdad?, y por lo general con dolor intenso. El virus de la varicela zoster pertenece a la familia de los virus herpéticos, como ya lo había mencionado anteriormente, que comparten características estructurales como son la envoltura lipídica, ¿verdad? Por ende podemos decir que son virus envueltos, ¿verdad?, porque tienen esta característica, que rodea un nucleocapside de simetría icosaédrica con un diámetro de casi 180 a 200 nanómetros y un DNA bicentenario, ¿verdad?, de localización central con una longitud de 125 pares de base. Bien, continuando acerca de lo que sería, ¿verdad?, la historia de la enfermedad, podemos ver unos personajes que destacan en la historia, ¿verdad?, pero vamos a hablar un poco acerca del indicio de lo que han hecho todos estos personajes, ¿verdad?, que lo primero sería, existe evidencia de que la varicela ya era reconocida hace más de 2000 años en la antigua Babilonia. No fue hasta comienzos del siglo XVI que Giovanni Filippo, ¿verdad?, médico italiano, describió esta enfermedad y la distinguió de la fiebre reumática. En 1694, Richard Morton, que era un médico inglés, creía que esta enfermedad era una forma leve de la viruela y la denominó varicela. En 1767, el médico inglés William Halberdan distinguió ambas enfermedades como diferentes, estableciendo, ¿verdad?, los criterios de diagnóstico para diferenciar, pero sin embargo por un tiempo persistió algún grado de confusión entre ambas enfermedades. En 1875, Johann Steiner demostró que la varicela era una enfermedad infecciosa al reproducirla inoculando niños con fluidos pertenecientes a un paciente con la enfermedad. Y en 1892, ¿verdad?, Janos Bockay, tuvo una vida de 1858 a 1937, ¿no?, era un profesor noruego y sugirió que el virus que produce la varicela es el mismo
es el mismo que produce el herpes zóster. Entonces este personaje fue de suma importancia, ya que él unió las enfermedades producidas por el virus. Al observar un grupo de personas, todo esto lo hizo al observar un grupo de personas que desarrollaban varicela a exponerse a pacientes con herpes zóster. Esta hipótesis fue reforzándose en el siglo XX mediante la observación de las células de la piel enferma, la comparación de la respuesta inmunológica y el uso del microscopio electrónico para observar las partículas virales presentes, demostrándose coincidencias para ambas enfermedades. Y en definitiva, el uso de las técnicas enzimáticas de restricción y secuencias de ADN permitió reconocer el mismo agente viral como productor de ambas enfermedades, que sería la varicela y el herpes zóster. A comienzos del siglo XX, también se demostraron semejanzas en las características histopatológicas de las lesiones cutáneas originadas por estos dos procesos, como ya lo había hablado anteriormente. Continuando, ¿verdad?, con el siguiente punto, vamos a hablar acerca ahora, ¿verdad?, un poco de la descripción de la enfermedad. Y vamos a decir, ¿verdad?, que el virus, la producción de esta enfermedad va a iniciar desde el momento que el virus ingresa y a su vez puede egresar de las células infectadas a través del receptor de catión independiente para manosa 6-fosfato. Durante la infección aguda, el virus varicela zoster se disemina de dos maneras. La primera sería por la liberación de los viriones envueltos en el espacio extracelular y por contigüidad de célula a célula. La primera modalidad de diseminación es la que ocurre en la erupción maculovesicular, que es característica. Y la segunda, vamos a mencionar, que es la extensión de las lesiones cutáneas que se observan en pacientes inmunocomprometidos y que es mediada por los leucocitos infectados con el virus varicela zoster. Durante la varicela, el virus se disemina a través de la sangre. Este proceso se le denomina viremia, infectando la piel y con menor frecuencia otros órganos. Durante la infección latente en las células neurales de los ganglios sensoriales, no hay expresión completa en todos los genes virales, a diferencia del herpes simple, del virus del herpes simple. El virus de la varicela zoster no posee transcripción antisentido, LAT, ¿verdad?, en sus siglas en inglés, ¿verdad?, LAT, pero transcribe y traduce diversos genes en los ganglios sensoriales. Sin embargo, en la infección latente de células neurales, o sea, estamos hablando de las neuronales y gliales, ¿verdad?, existe un bloqueo de la expresión de los genes codificantes de las glicoproteínas de ruptura, comparado con lo observado en la infección lítica de las células de la epidermis, o bien en los sitios donde se alberga este último. Esta disimilitud podría atribuirse a la frecuencia relativa de las reactivaciones por el virus del herpes simple, dominus, a diferencia de lo observado habitualmente en la latencia por el virus del herpes simple o en la del virus varicela zoster. No se observan infiltraciones linfocitarias, muy frecuentes, y en el virus de la varicela zoster es infrecuente esto. Durante la recurrencia por el virus, ¿verdad?, que es el virus varicela zoster, denominado episodio de herpes zoster, la información genética se expresa completamente hasta producir lisis de las células afectadas. El herpes zoster se asocia a una neuralgia post-herpética en individuos de edad avanzada, a una eventual diseminación a pulmones, hígado y la más complicada, que sería el cerebro en los inmunocomprometidos. El virus varicela zoster es el agente etiológico de la varicela o peste de cristal, que representa las manifestaciones clínicas del primer contacto al hospedador con este virus. Luego de permanecer en forma latente en los ganglios sensitivos, alrededor de un 15% de los individuos reactivan la infección migrando el virus por vía axonal a la piel en una extensión dermatomal. En la epidemiología, ¿verdad?, vamos a mencionar que la varicela y el herpes zoster se presentan en todo el mundo, ¿verdad? La varicela es muy contagiosa y es una enfermedad epidémica frecuente, más que todo en las etapas de la niñez,
La mayoría de los casos ocurre en los niños menores de 10 años de edad, pero tampoco podemos mencionar, ¿verdad?, o sea, que los adultos van a estar exentos de esta enfermedad, sino que también se producen casos en adultos. Es mucho más frecuente en el invierno y en la primavera que en el verano y en climas templados. El herpes zóster surge de forma esporádica, principalmente en adultos, y carece de prevalencia estacional. Puede manifestarse en cualquier edad, pero la mayoría de los casos se concentran en poblaciones después de los 60 años de edad. Aproximadamente entre 10 y 20% de los adultos experimenta por lo menos un episodio de zóster durante su vida, y aproximadamente un 4% tienen un segundo episodio. Se dispone de una vacuna contra la varicela de virus vivos atenuados. En la época previa a la vacuna, la varicela era causa de casi 4 millones de enfermedades, 11.000 hospitalizaciones y 100 fallecimientos por año en Estados Unidos. Desde que se introdujo la vacuna en 1995, ha disminuido de manera constante la incidencia de la enfermedad variceliforme. Sin embargo, no han cesado los brotes de dicha enfermedad entre niños en edades escolares porque algunos no están vacunados. Una sola dosis de la vacuna muestra eficacia de un 80 a un 85% en personas vacunadas. La varicela se propaga con facilidad por gotitas. Vamos a mencionar, ¿verdad?, por gotitas que viajan en el aire o por contacto directo. Es probable que una persona con varicela sea infectante, capaz de transmitir la enfermedad desde poco antes de que se desarrolle la erupción hasta los primeros días en que esta surgió. La infección por contacto, ¿verdad?, porque también puede ser así, es menos habitual en el zóster. Tal vez porque el virus no se encuentra en la zona superior de las vías respiratorias en casos típicos. Pero los sujetos con herpes zóster pueden ser origen de la varicela en niños susceptibles, quizás porque en su saliva se halla el DNA viral. En pacientes en quien se sospecha la presencia de la enfermedad por virus varicela zóster, debe someterse a medidas de precaución contra microorganismos en el aire, en el entorno hospitalario, para no infectar a otros pacientes susceptibles. Y se ha detectado que el DNA de virus de la varicela zóster con la utilización de un método de amplificación de PCR en muestras de aire de salas de hospitalizaciones de pacientes con varicela activa en un 82% o infecciones por zóster en un 70%. Para continuar con el siguiente punto, que sería la distribución, ¿verdad?, vamos a decir que la distribución de esta enfermedad es una enfermedad mundial. La infección por el virus es casi mundial en climas templados, como mínimo un 90% de la población ha tenido varicela antes de los 15 años de edad, y por lo menos un 95% en los comienzos de la vida adulta. En las zonas templadas, la prevalencia de la varicela es mayor en el invierno y en los comienzos de la primavera. En los países tropicales se presenta una mayor proporción de los casos en adultos, y en los países desarrollados vamos a mencionar que el herpes zóster afecta hasta el 30% de la población, sobre todo entre las personas mayores de 50 años. Bueno, con los siguientes dos puntos, que sería el reservorio y el periodo de incubación, vamos a mencionar que esta enfermedad, o sea, el reservorio de esta enfermedad, son los seres humanos. Es el único reservorio, ya que no tiene ningún reservorio animal. Y vamos a mencionar acerca del periodo de la incubación. Desde el momento que el virus ingresa por la vía aérea, luego de un periodo de incubación de 2 a 3 semanas, durante el cual ocurre una primera viremia. El virus alcanza el tejido retículo endotelial. Una segunda viremia ocurre después de 11 a 13 días alcanzada la piel y manifestándose con lesiones maculares y vesiculares generalizadas. Y en la etapa de infección latente, el virus se encuentra en las raíces dorsales de los ganglios sensitivos, desde donde migra a la piel cuando se produce la reactividad viral, que promoverá la recurrencia de la enfermedad
bajo la forma clínica del herpes zóster. En el periodo de transmisibilidad, ¿verdad? Vamos a mencionar que dura hasta 5 días, pero generalmente es de 1 a 2 días antes del comienzo de la erupción de la varicela, ¿verdad? Y persiste hasta que todas las lesiones están encostradas, que eso por lo general ocurre en unos 5 días por lo regular, ¿verdad? Y en los pacientes con la inmunidad alterada puede haber un lapso más prolongado de contagiosidad, ¿verdad? La tasa de ataque secundario entre hermanos susceptibles es de un 70 a 90%. Y los enfermos de herpes zóster pueden ser fuente de infección durante una semana después de la aparición de las lesiones vesículo-pustulosas. Y las personas susceptibles deben considerarse infectantes de 10 a 21 días después de la exposición. Y ya para finalizar, ¿verdad?, lo que vendría a ser mi exposición, como el último punto, que sería la susceptibilidad de este virus, vamos a hablar que la susceptibilidad a la varicela de las personas que nunca tuvieron la enfermedad es general, por lo común es más grave en los adultos que en los niños, porque la infección confiere inmunidad prolongada y rara vez hay segundos ataques, aunque se ha corroborado, ¿verdad?, su aparición en personas inmunocompetentes. La reinfección subclínica es común, ya que la infección vírica permanece un lapso y en la enfermedad puede reaparecer años después en forma de herpes zóster, en un 15% aproximadamente, permanece latente, ¿verdad?, de los adultos mayores y a veces en los niños. Y en los recién nacidos de madres no inmunes y en los enfermos de leucemia pueden sufrir ataques de varicela graves, duraderos o inclusive mortales. Los adultos con cáncer, especialmente del tejido linfático, reciben o no tratamiento con esteroides, los enfermos inmunodeficientes y los que reciben inmunosupresores pueden tener mayor frecuencia de herpes grave, tanto localizada como diseminada. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Martínez Flores Jennifer Melissa y vamos a continuar con la exposición. Patogenia. El virus de la varicela zóster entra al organismo a través de dos mecanismos. El primero es por contacto directo con las lesiones activas de una persona infectada y el segundo es por inhalación de las partículas virales aerosolizadas por vía aérea. La varicela constituye el primer contacto de una persona con el virus de la varicela zóster. Primeramente, el virus entra al organismo por vía orofaringea o por vía conjuntiva y alcanza las células epiteliales respiratorias y de las amígdalas. Posteriormente se replica y se disemina hasta alcanzar los ganglios linfáticos regionales. Posterior a eso pasa a diseminarse hasta alcanzar los órganos importantes como es el hígado y el vaso donde se replica. Esto es lo que constituye la primera viremia, que es asintomática. Después el virus se disemina a través de la sangre y infecta a células polimorfonucleares como las células TCD4, a las que va a utilizar para alcanzar los órganos importantes como la piel, las mucosas y el tracto respiratorio, que esto constituiría la segunda viremia, que es sintomática. Entonces es aquí donde vamos a comenzar a ver las primeras manifestaciones clínicas como el exantema. Luego, las cápsulas de estas partículas virales ingresan a las terminaciones nerviosas de la dermis y desde ahí migran en sentido proximal por los axones sensitivos hasta los núcleos de las neuronas de nervios craneales y dorsales, especialmente a nivel torácico, y de los nervios autonómicos, donde se aloja en una etapa de latencia. Bueno, ahora la patogenia del herpes zóster es la reinfección de la expresión clínica o la reactivación del virus de la varicela zóster. Entonces el virus viaja en sentido distal por el nervio sensitivo, causando neuritis, y es liberado alrededor de las terminaciones nerviosas de la piel, formando las vesículas en racimo, que son las características del herpes zóster. Cuadro clínico de la varicela zóster. La varicela se caracteriza por un cuadro exantémico vesicular generalizado, acompañado de generalmente fiebre, malestar general o prurito en las lesiones de la piel. Las lesiones de la piel atraviesan 4 etapas.
primero como máculas rosadas o pápulas, después vesículas de base eritematosa que indican la actividad de la infección, pústulas y finalmente costras que cursan sin dejar huellas y que indican que la enfermedad está evolucionando hacia la mejoría. Cada lesión tarda de 5 a 6 días en evolucionar y los brotes sucesivos ocurren durante 2 a 4 días, por lo que este periodo eruptivo se prolonga alrededor de 10 días. El herpes zóster, que habíamos mencionado que era la reinfección del virus, se manifiesta por lesiones vesiculares unilaterales dolorosas con distribución dermatomal, generalmente torácica o cervical o facial a través del nervio trigémino. A diferencia de la varicela, donde el síntoma principal era el prurito, en el herpes zóster el síntoma principal va a ser el dolor, que puede ser presentado antes, durante o después de la infección. Además, dependiendo de los nervios comprometidos, puede darse afección de otros órganos. Diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de la varicela suele ser mediante diagnóstico clínico a través de la visibilidad de las lesiones. Sin embargo, en casos complicados existen pruebas sistémicas que pueden ser útiles para la detección, entre las que podemos mencionar pruebas de serología como el ELISA o inmunofluorescencia para la detección de inmunoglobulina G específica. También podemos mencionar ensayos rápidos para la detección de antígenos virales en muestras de raspado de la base de las lesiones vesiculares, o podemos mencionar técnicas de biología molecular como las técnicas de PCR. Diagnóstico diferencial. Aunque no ocurre con mucha frecuencia, hay algunas lesiones que podrían llegar a confundirse con las lesiones ocasionadas por el virus de la varicela zóster, entre las que podemos mencionar la infección diseminada por el virus del herpes simple en enfermos que cursan con dermatitis atópica. También podemos mencionar las lesiones vesiculopustulosas diseminadas que algunas veces acompañan a los virus de el Coxsackie o el virus del lecho o el sarampión atípico, aunque estas lesiones con mayor frecuencia son más morbidiformes y con posición hemorrágica que las vesiculosas o vesiculopustulosas. Ahora, también se puede confundir con las lesiones de la ricketsia exantémica, que pueden confundirse, pero se distinguen con facilidad al encontrar la mancha precursora en el sitio de la picadura del ácaro. Ahora, en el caso de la viruela, las lesiones son mayores que las de la varicela y todas están en la misma fase de evolución, y se debe distinguir además de las lesiones provocadas por el herpes zóster. En la imagen se pueden observar algunas lesiones para el fin del diagnóstico diferencial de la varicela zóster. En el literal A se muestra un eczema herpeticum en paciente con dermatitis atópica. En el literal B se muestran vesículas causadas por sarampión atípico. En el literal C se muestran lesiones causadas por el virus Coxsackie. En el D muestra un exantema por hechovirus. El E nos muestra una ricketsiosis exantémica. El literal F podemos ver las lesiones causadas por la viruela, y el literal G corresponde a las lesiones causadas por el herpes zóster. Tratamiento. Bueno, el tratamiento de la varicela y el herpes zóster tiene como principal objetivo evitar las complicaciones. En el caso de pacientes con varicela zóster, se ven beneficiados con el tratamiento antiviral con los fármacos que se presentan a continuación en el cuadro. Para pacientes inmunocompetentes podemos aplicar dosis orales de aciclovir en niños en dosis de 20 miligramos por kilogramo por 4 a 5 días. También podemos en niños mayores o iguales a 12 años y adultos podemos administrar 800 miligramos 5 veces al día por 5 o 7 días de aciclovir, y también podemos administrar velaciclovir en adultos en dosis de 1 gramo cada 8 horas por 7 días. Ahora, en pacientes inmunocomprometidos podemos administrar por vía intravenosa en niños 60 miligramos por kilogramo de peso al día o 1500 miligramos por ml al día, fraccionado cada 8 horas por 7 días de aciclovir. Y en niños mayores de 12 años y adultos podemos administrar 60 miligramos por kilogramo de peso al día, fraccionado cada 8 horas por 7 días. Y también se pueden administrar en sujetos con inmunocomprensión moderada y bajo supervisión de la evolución 1 gramo cada 8 horas por 5 a 7 días de velaciclovir. Complicaciones. La sobreinfección de las vesículas por Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes es la complicación más frecuente en pacientes con varicela zóster, pudiendo causar impétigo, celulitis escarlatina o infecciones invasoras como fascitis necrotizante.
También se puede causar síndrome de shock tóxico estreptocócico. Se pueden presentar también ataxia cerebelosa aguda y encefalitis. Entre otras complicaciones más frecuentes en inmunocomprometidos, tenemos la neumonitis, que puede llegar a ser fatal. Y las menos frecuentes son vasculitis intracraneal, meningitis, mielitis transversa y hepatitis. Entre las complicaciones del herpes zóster podemos mencionar a la más común, que es la neuralgia posherpética, que es la persistencia del dolor después de 120 días de haberse resuelto el cuadro clínico. Entre otras menos frecuentes podemos mencionar complicaciones por infecciones bacterianas, como la diseminación visceral, trastornos neurológicos u oculares, como el herpes zóster oftálmico, que puede llegar a causar la ceguera en estos pacientes. Ahora, en las personas inmunocomprometidas, del 30 al 50% de los casos presentan complicaciones viscerales como en el pulmón, en el hígado, en el sistema nervioso central, en la retina, que pueden ser fatales. En los niños portadores de VIH, la complicación más común es la sobreinfección bacteriana de las lesiones y la diseminación de lesiones cutáneas y manifestaciones atípicas. Pronóstico. La duración total de la varicela desde el inicio de los síntomas hasta la desaparición de las costras rara vez rebasa las 2 semanas. Las muertes son raras, excepto en pacientes inmunodeprimidos. Prevención. Hay vacunas de virus vivos atenuados contra la varicela en todo el mundo. Está autorizado su uso en las personas sanas a partir de los 12 meses de edad, salvo la vacuna del GSK, que en algunos países puede administrarse desde los 9 meses de edad. Ahora, se aprobó también una vacuna tetravalente contra el sarampión, parotiditis, rubiola y varicela, conocida como MMRV, para su uso en niños sanos desde los 9 a 12 meses hasta los 12 años de edad. Se calcula que una dosis de la vacuna contra la varicela tiene una eficacia del 70 al 90%, con una mediana de 84% para prevenir todas las formas de varicela y mayor del 25%, para prevenir los cuadros de moderados a graves en niños sometidos a observación hasta por 10 años. 2 dosis de vacuna contra la varicela producen una mejor respuesta inmunitaria que se correlaciona con una mejor protección contra la enfermedad. Los programas sistemáticos de vacunación contra la varicela en la infancia se han adoptado principalmente en países industrializados. Estos países que han instituido este programa indica 1 o 2 dosis en niños, y por lo general se les recomienda administrar la segunda dosis de forma variable. En algunos países entre los 4 y 6 años de edad y en otros entre los 4 y 6 semanas después de haber administrado la primera dosis. Se desconoce cuánto dura la inmunidad después de una dosis de esta vacuna, pero se ha demostrado persistencia de los anticuerpos circulando durante más de 10 años en entornos en los cuales el virus sigue circulando de forma salvaje. La vacunación contra la varicela y el herpes zóster de niños y adultos mayores ha logrado tener una repercusión notable en la incidencia de herpes zóster y neuralgia postherpética. Las contraindicaciones de la vacuna incluyen inmunosupresión por diversas causas como discrasias sanguíneas, leucemia, linfoma de cualquier tipo o neoplasias malignas que afecten a la médula ósea o el sistema linfático. También infección por VIH, antecedentes de reacciones anafilácticas a cualquier componente de la vacuna y embarazo, pues se cree que hay riesgo teórico para el feto. Enfermedad aguda grave y antecedentes de trastornos inmunitarios congénitos en familiares de primer grado también son otras contraindicaciones para la administración de la vacuna. Además, se ha aprobado también una vacuna contra el herpes zóster para los adultos mayores, cuyo uso se recomienda en algunos países para las personas sanas de 50 años en adelante. En Estados Unidos, por ejemplo, se recomienda a partir de los 60. La vacuna contra el herpes zóster contiene la misma cepa que el virus de la varicela zóster que se emplea en la vacuna contra la varicela, pero con una potencia mayor. No existen recomendaciones específicas en cuanto al tiempo que debe esperarse desde el brote del herpes hasta la administración de la vacuna. Control. Vamos a mencionar 4 medidas específicas. La primera es que debe evaluarse con prontitud a todos los contactos para determinar si se requiere profilaxis posterior a la exposición. La segunda es que las personas susceptibles y expuestas que satisfacen las condiciones para la inmunización deben recibir la vacuna lo antes posible después de la exposición.
Una tercera medida que vamos a tomar en cuenta es para las personas susceptibles expuestas, que no son aptas para la vacunación. En varios países está disponible y se recomienda la inmunización pasiva con inmunoglobulinas hiperinmunes antivaricela zoster, preparadas a partir del plasma de donantes de sangre normales con altos títulos de anticuerpo antivaricela zoster. Esta inmunoglobulina modifica o previene la enfermedad si se administra lo antes posible después de la exposición de una persona al virus del herpes zóster. La cuarentena en lugares donde por razones médicas deben permanecer los niños susceptibles, con exposición reciente o conocida al riesgo de contagiar a pacientes inmunodeficientes o sometidos a tratamientos con corticosteroides, puede justificar la cuarentena de los contactos susceptibles conocidos durante un lapso mínimo de 8 a 21 días después de la exposición. Ahora, entre las medidas especiales podemos mencionar que la notificación en algunos países puede ser obligatoria a las autoridades de la salud y se deben tomar medidas en casos de epidemias. Gracias.